¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más esta nueva semana a este canal, Profesor Carlos Arzate, El Mundo de la Química. Y en el video pasado estábamos revisando cuáles eran aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia. La masa, el volumen y el peso. Depende de qué tanta cantidad contenga el cuerpo, será la masa, será su peso y será su volumen. Ahora vamos a ver cuáles son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Así que quédate en este video porque comenzamos este tema. Y después de esta introducción, regresamos al tema, porque veíamos entonces que algunas propiedades de la materia van a depender de su cantidad, la masa, el peso y el volumen, pero algunas propiedades no dependen de la cantidad de materia, no les interesa qué tanta cantidad tengan, y estas propiedades se llaman las propiedades intensivas de la materia. Pero ojo, recuerda, no se te olvide que estamos viendo las propiedades cuantitativas de la materia, es decir, aquellas que no podemos distinguir con nuestros sentidos. Y las propiedades cuantitativas se van a dividir en dos: extensivas, las que sí dependen de la cantidad de materia, y también las intensivas, que son las que vamos a ver el día de hoy, que son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Hay varias o son varias las propiedades intensivas, las que no dependen de la cantidad de materia, pero en este video voy a trabajar o quiero explicar dos propiedades intensivas. Y estas dos propiedades intensivas son la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. ¿Y qué es eso? Vamos a empezar. Número 1, la temperatura de fusión. La temperatura de fusión se define como el punto o la temperatura en donde un cuerpo sólido va a cambiar a líquido. Está muy sencillo. La temperatura de fusión va a ser la temperatura o el punto exacto en donde un cuerpo sólido va a cambiar a estado líquido. Todos los cuerpos pueden pasar de sólido a líquido, pero llegando a su punto de fusión, a su temperatura de fusión. El día de hoy vamos a hablar, o les voy a hablar, del agua. El agua tiene una temperatura de fusión, tiene un punto de fusión. ¿Y cuál es este punto de fusión? Los 0 grados centígrados. Si tú buscas en los libros de química, encontrarás que el agua a los 0 grados centígrados dejará de ser sólida, es decir, dejará de estar en forma de hielo para derretirse y pasar a estado líquido. Mientras esta agua se conserve debajo de los 0 grados, el agua estará en forma de hielo. Pero al momento de que la temperatura comience a subir y llegue a los 0, el hielo comenzará a derretirse. Pero, imagínate, yo les decía, el punto de fusión o la temperatura de fusión no depende de la cantidad de materia. Repítelo, no depende de la cantidad de materia. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que les estoy hablando del agua? Imaginemos un hielo. Ahora, imaginemos un iceberg. Tenemos un hielo contra el iceberg. La pregunta aquí sería, ¿a qué temperatura se derrite el hielo? ¿Y a qué temperatura se derrite el iceberg? Ojo, estamos hablando de un iceberg, no cualquier tamaño, es un tamañote. Los dos, sea un cubito de hielo, o sea un tímpano, o sea un iceberg, o sea un glaciar, se van a derretir o cambiarán de estado sólido a estado líquido a los 0 grados. No les importa la cantidad. Ya me explico por qué el punto de fusión o la temperatura de fusión es una propiedad intensiva, porque no le interesa el tamaño o cuánta cantidad tenga, sea un cubito de hielo o sea un bloque de hielo, los dos van a fusionar a los 0 grados centígrados. Entonces, quiere decir que no habrá agua por debajo de los 0 grados centígrados. Agua en estado líquido, porque hay agua por debajo de los 0 centígrados, pero está congelada.
pero agua en estado líquido debajo de los 0 grados centígrados? En teoría, lo que nos va a decir el libro es que no, puesto que el agua a los 0 grados, abajo de los 0 grados ya es estado sólido. Pero resulta que sí, puesto que, por ejemplo, el agua de mar se ha encontrado que todavía se encuentra en estado líquido a los menos 2 grados centígrados. Estamos hablando de algo que se llama una sobrefusión, pero estos son casos específicos. Otro caso específico serían las nubes. Los científicos han descubierto que estas nubes, que no son vapor de agua, sino son cúmulo de pequeñas gotas de agua y también cristales de hielo, se encuentran a una temperatura muy por debajo de los 0 grados y no es agua en estado sólido. Entonces, estamos hablando de una sobrefusión, pero ahí son casos excepcionales. En sí, el punto de fusión del agua, es decir, cuando pasa de sólido a líquido, será a los 0 grados. Propiedad intensiva, temperatura de fusión. Vamos con la segunda. La segunda propiedad intensiva ahora será la temperatura de ebullición, es decir, o se define como el punto exacto en el que un cuerpo o una materia va a pasar de estado líquido a gas. Repito, la temperatura de ebullición va a ser el punto exacto en la que un cuerpo va a pasar de líquido a gas. Y una vez más, voy a hablarte del agua. El agua, estamos hablando que las propiedades intensivas no les interesa la cantidad de materia. Entonces, si yo tengo 1 litro de agua y si tengo 100 litros de agua, ¿a qué temperatura va a pasar de líquido a gas? Es decir, empezará a hervir y se va a evaporar. ¿El litro de agua a qué temperatura? ¿Los 100 litros a qué temperatura? Los dos serán a la misma temperatura. Y si tú buscas en un libro de química, o es más, varios maestros te dirán, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Y en efecto, a los 100 grados el agua va a pasar de estado líquido a gas. Pero resulta que esto también es algo que llamaríamos mitos químicos. ¿Por qué? Porque esto, para que el agua pase a los 100 grados, pase de líquido a gas, esto depende de varios factores. Y el primer factor, o el factor más importante, es la presión atmosférica. ¿Y qué es esto de la presión atmosférica? Fíjate, te voy a ubicar. Si nosotros nos pusiéramos a hervir nuestro litro de agua, o nuestros 20 litros de agua, o 10 litros, o 100 litros de agua, pero a nivel del mar, que viviéramos a nivel del mar, los ponemos a hervir y ponemos un termómetro, va a hervir, comenzará a hervir a los 100 grados centígrados y se va a empezar a evaporar y el termómetro ya no va a subir más. Llegará a los 100, se evapora hasta que se pierda todo el líquido de ese traste que estoy hirviendo el agua. Pero porque estoy a nivel del mar. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque resulta que a nivel del mar hay más presión atmosférica. Es decir, todo el aire que tenemos arriba de nosotros, aquí arriba de nuestras cabezas, también tiene un peso. Es la presión atmosférica. Y a nivel del mar, la presión atmosférica es mayor. ¿Esto cómo se determinó? Resulta que por ahí del año 1850, el científico, el físico Evangelista Torricelli crea un instrumento para medir qué tanta presión del aire hay en cada lugar. Y esto le llamó el barómetro de mercurio. Resulta que si el barómetro de mercurio a nivel del mar da una altitud en el mercurio de 760 mililitros, ahí es donde hay más presión del aire en ese lugar, a nivel del mar. 760 mililitros de mercurio corresponden al valor de una atmósfera. No te preocupes ahorita por esto. Ahorita quiero que entiendas por qué cambia el punto de ebullición a nivel del mar. ¿Por qué ahí son 100 grados? Al hablar de atmósfera y al hablar de mercurio, ya te estoy hablando de algo que se llama leyes de los gases, pero esto más adelante lo vamos a ver. Ahorita estamos hablando del punto de ebullición del agua. Ahora,
Entonces, quedamos que a nivel del mar el agua hierve a los 100 grados centígrados porque hay una fuerza de una atmósfera, 760 mililitros de mercurio. Ok, trasladémonos a la Ciudad de México. La Ciudad de México está muy alta. Nos encontramos a 2.248 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Eso es muy alto. Entonces, como la Ciudad de México está a 2.200 metros más arriba que cualquier ciudad a nivel del mar, la presión de aire es menor. Por lo tanto, si nos ponemos a hervir nuestro mismo litro, 10 litros, 20 o 100 litros de agua, aquí hervirán aproximadamente a unos 93 grados centígrados. ¿Por qué? Porque aquí la presión es mucho menor. Aquí estamos hablando de aproximadamente 0.75 atmósferas. A diferencia de nivel del mar, que es una atmósfera, aquí es 0.75 atmósferas, o sea, 586, 587 mililitros de mercurio en el barómetro antiguo de Torricelli. Ahora, vámonos más arriba. Tan arriba como el lugar más alto del planeta, el monte Everest. Este es el lugar más alto del planeta. Mide o tiene una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar, casi 9.000 metros de altura. Allá, nivel del mar, mayor presión. Ciudad de México, menor presión. Monte Everest, muy poca presión atmosférica. De hecho, los alpinistas por eso tienen que llevar oxígeno embotellado, porque la presión de aire no es que el oxígeno sea menos, sino que la cantidad de aire allá arriba es mucho menor. Y si la cantidad de aire es mucho menor, el agua hervirá más rápido. Allá en el monte Everest se dice que la presión atmosférica del monte Everest es de 0.33. Ahí estamos hablando de 250 mililitros de mercurio en el barómetro de Torricelli. Entonces ahí la cantidad de aire es tan menor que el agua va a hervir a los 75 grados centígrados. Entonces fíjate cómo hay excepciones. Aunque el libro o algunos maestros te digan el punto de ebullición del agua es a los 100 grados, va a pasar de líquido a gas. Pues no, porque esto depende de la presión. Nivel del mar, 100 grados. Ciudad de México, ahí hervirá a los 93 grados aproximadamente y Monte Everest a los 75 grados aproximadamente. Quiere decir que mientras más subamos, menor presión atmosférica va a haber. Y con esto cierro el tema. Es por eso que cuando me subo a un avión, allá la presión atmosférica es tan poca que allá definitivamente no podríamos, a esa altitud no podríamos respirar. La cantidad de aire es muy baja. Entonces, el avión por eso tiene que cerrar a presión, es decir, presurizar para que el aire que entra por las turbinas sea el aire que vayamos respirando y vayamos acostumbrados a la misma presión atmosférica que tenemos abajo. Allá arriba no podríamos respirar definitivamente porque la cantidad de aire es muy poca. Aparte, a la altura que van, estamos hablando de entre 10.000 11.000 metros de altitud que vuela un avión, más de 1.000 o 1.500 metros más arriba del monte Everest. Hay una temperatura en esa parte de las capas de la atmósfera. Recuerda que te estoy hablando de la troposfera. Ya habíamos visto capas de la atmósfera, aquí te las pongo otra vez. Estamos en la troposfera. A esa altitud de un avión, la temperatura más o menos es de menos 50 grados centígrados o 50 grados bajo cero. Entonces, imagínate esa temperatura y la presión atmosférica muchísimo menor a la que estamos acostumbrados, no podríamos respirar. Por eso el avión entra a presión para acostumbrarte a la misma atmósfera que tenemos cuando estamos en tierra. Exacto, está muy sencillo, no está tan difícil. Ok, por eso si el avión despresuriza, si hay una falla técnica y despresuriza, inmediatamente tendrán que bajar las máscaras de aire para que podamos seguir respirando unos minutos, porque las máscaras de aire contienen aproximadamente algunos minutos. Pero bueno, no te voy a seguir diciendo más sobre esto porque no quiero que te vayas a espantar. Ahora, pregunta, que con esta termino entonces.
arriba de los 100 grados no habrá agua en estado líquido, porque a los 100 grados se evapora. Pues sí, también hay excepciones, porque yo creo que tú y yo conocemos lo que sería una olla de presión. Aquí en la Ciudad de México o aquí en México le llamamos olla express. La olla express, lo mismo, el mismo funcionamiento que un avión, pero al revés. Ahora, aquí está a presión, pero estamos aquí abajo, entra completamente a presión, igual, y aquí el agua se logra que llegue a los 130 grados centígrados y con esto los alimentos quedan cocidos mucho más rápido. Entonces no se evaporará el agua porque está completamente a presión. Una olla de presión está más o menos a 3 atmósferas, lo que sería 2 atmósferas más abajo que a nivel del mar. No te preocupes con las atmósferas. Más adelante estaremos viendo leyes de los gases. No te preocupes. Ahorita lo que quiero que quede bien claro es que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia y ahorita estamos viendo estas dos, punto de fusión y punto de ebullición, la temperatura en la cual un sólido pasará a líquido, no importa sea un cubito de hielo o un iceberg, y punto de ebullición, la temperatura en la cual un líquido va a pasar a estado gaseoso, no importa si es 1 litro o 100 litros, son 100 grados en el agua. Hablando del agua, después hablaremos de otro material. Hablando del agua son 100 grados, pero depende de la altitud y la presión atmosférica. Así que, sin más, esto sería nuestro tema, nuestro video del día de hoy. Si te gustó, comparte este video, dale like, suscríbete a este canal y nos vemos hasta el próximo video porque seguimos hablando de estas propiedades intensivas que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Nos vemos, hasta la próxima.